Buenos días a todos, compañeros, es un gusto estar aquí con ustedes. Sigue la mata dando. Es muy bueno ver un grupo tan nutrido como este, tantas miradas tan curiosas e inteligentes. Yo quiero agradecer mucho a Somalab, a Ever en especial, que ha estado sobre este evento ya desde hace un rato con mucho ímpetu y muchos deseos, y bueno, lo vemos ahorita conjurarse, y lo que es muy bueno. Yo agradezco la invitación. Yo entré a este mundo de una manera un poco extraña. Yo empecé atendiendo pacientes con problemas adictivos y eventualmente me hablaban personas a decirme: doctor, usted nos dijeron que es experto en drogas y cosas de marihuana, y yo tengo un familiar que está medicándose con esto, y si usted nos puede asesorar. Y de manera un poco amateur y empírica fui acercándome a la medicina cannabinoide hasta que se da esta juxtaposición entre el problema de la adicción y su tratamiento y la medicina que tiene que ver con la cannabis. Tuve la oportunidad de fundar el colectivo por una política integral hacia las drogas, que ha sido un colectivo importante en cuestiones de política de drogas en el país, y recientemente acabo de ser onerosa y honrosamente nominado como el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, que espero que escuchen mucho de ella próximamente. Un agradecimiento también a todos los demás sponsors de este evento. La primera, por favor. Quiero decir que Raúl Porras algo tiene conmigo, porque nos telepateamos un montón de información, y voy a tratar de no redundar en lo que él dijo. Cannabis sativa significa el cáñamo que se siembra. Tiene por lo menos 12,000 años que tenemos ya nosotros nociones del uso humano de esta planta, y no es una exageración decir que probablemente el cultivo de la cannabis tuvo que ver con que nos volvamos sedentarios. Es una de las plantas más importantes en la historia del ser humano. Esta es una momia de un chamán que tiene aproximadamente 2,700 años. Traía el guato más antiguo de la humanidad, el carrujo más antiguo de la humanidad. Dentro de sus ropas, esta momia portaba cannabis, probablemente con fines alimenticios o adivinatorios o para la fatiga. Este es Shen Lung, el emperador rojo. Uno lo encuentra una y otra vez en la literatura china, en la medicina, cuando se habla de la cannabis. Cuando lo explora uno un poquito más, empieza a surgir esta noción que se parece un poco más a Quetzalcóatl o a Tezcatlipoca, en el sentido que no estamos seguros si fue un personaje real o es un personaje mítico. Siguiente, por favor. Horus, el ojo en el cielo, el ojo que todo lo ve, muy relacionado con la medicina, y el faraón está ofreciéndole a Horus estas plantas de cannabis. Siguiente. Igual la diosa Seshat, la diosa del conocimiento, la lectura y la contabilidad, porta ostentosamente una hoja de marihuana. Siguiente. Y aquí hay un par de egipcios rolándose una pipa. La que sigue, esa es la pipa. Y ese es el papiro de Everest, que ya nos enseñaba también Everett hace un momentito. Está en la Universidad de Leipzig, y es un pergamino muy antiguo en donde se habla constante y repetidamente de la cannabis. Shiva del Propitious One, el propicio, el auspicio, incitado por su curiosidad, después de haberse peleado con los dioses ahí en el panteón de las deidades hindúes, llega a la tierra, se recuesta junto al Ganges, y para consolar y meditar escoge a la cannabis como la favorita de sus plantas. Si ustedes observan en este cuadro, aquí está la cannabis, están preparando esta bebida que se llama bang. Es una bebida a base de leche, se calienta y ahí se pone una infusión de cannabis. Siguiente. Que persiste hasta el día de hoy. Este sujeto es un sadhu, que es un tipo pues como de monje que vive en la India, y hace referencia a Shiva una y otra vez, en donde está preparando su bang, consumiendo también la cannabis a través de un shiru. Este es el bang, que es equivalente como un champurrado de atole, ¿no? En la India, yo creo que fuera del metro, esto es lo que venden, así en los puestecitos. Y bueno, es muy nutritivo, y se los dan a los niños, y es una parte de la cultura india claramente. Siguiente. Nunca ha dejado la farmacopea en India, por más tratos que fueron signatarios en la ONU y demás, siempre han seguido utilizando la cannabis para ayudar a sus pacientes. Siguiente. Los asiro-babilónicos, la cuna de la civilización occidental, utilizaban ya el kunabu, y es un remedio para los pesares. Aquí ya se empieza a aparecer lo que hacemos los psiquiatras, ¿no? El kunabu, cannabis, probablemente este sea el origen del término. Siguiente.
Este, compañeros, es el Dioscórides, es el libro hipocrático galénico por excelencia. La medicina se ejerció 500 años con este libro, siguiente, en donde ilustran claramente las bondades y la apariencia y algunas cuestiones muy importantes con respecto a la cannabis. Los hebreos, esto fíjense viene directamente del Pentateuco, del Antiguo Testamento, y aquí hablan de este que es el cané bosem o la caña perfumada. Este era uno de los ingredientes con los que se hacía la unción de los reyes. Fíjense qué importancia tenía. El rey Salomón y el rey David fueron uncidos con un aceite que contenía, pues bueno, aparte de canela, mirra, acacia, aceite de olivo, también contenía marihuana. Esta es una ilustración, se las pongo porque me parece muy hermosa, parece muy moderna, pero es un dibujo medieval. Y aquí nosotros lo que podemos ver es que, bueno, la marihuana es una planta dioica, hay macho y hay hembra, y al igual que en otras partes de la naturaleza, la hembra vale mucho más la pena que el macho, y bueno, en realidad con fines farmacéuticos y de otro tipo, este espécimen macho no tiene mucha utilidad. Utilizamos la planta femenina, que es en donde existen estos cogollos, estas colas, la floración de la planta, que es en donde se encuentran los tricomas y los aceites responsables de su operatividad, de su acción. Este es de Eli Lilly, fíjense, ya lo utilizaban pues obviamente desde el siglo pasado. Interesante que también lo etiqueten como un veneno, y este es un concepto importante. Ya los griegos conocían que los medicamentos se pueden utilizar como un farmacón, como una medicina o como un toxicón, que es un veneno. El mismo medicamento, dependiendo de cómo lo usamos, para quién y en qué momento. En ese sentido les llamamos atención a esta gráfica. Aquí hablamos de todas las sustancias, Hay un espectro, es un gradiente que va desde el uso benéfico, como puede ser un poco de vino rojo para prevenir un infarto, o el uso sacramental de la ayahuasca o el peyote. Y bueno, por supuesto que en el otro extremo tenemos a personas que enferman por consumo de drogas y pueden incluso perder la muerte. Siguiente. Este es el campo de batalla. Por una parte parece que la cannabis puede ser un veneno para el alma y tenemos que prohibirla, que criminalizarla. Otros decimos que puede ser un remedio, y entonces está este uso ritual o lúdico, que es una palabra que prefiero yo no utilizar. Cuando hablamos de la diferencia entre el uso medicinal y el uso no medicinal, si le hablamos lúdico, da la impresión como que los pacientes juegan con la marihuana, ¿no? Y la verdad es que hay muchas personas que utilizan la cannabis de manera no medicinal y no es un juego. Lo utilizan para pintar, o para pasear, o para hacer el amor con sus parejas, o para componer, y en ese sentido no están jugando con la planta. Es mejor llamarle el uso adulto. Es un uso adulto responsable de una sustancia. Gracias. La cannabis es un veneno para el cuerpo y tenemos que implementar política pública para evitar su consumo, y es un remedio para el cuerpo, uso económico, uso médico. En ese sentido, pues bueno, parece que estamos ganando las batallas en la parte positiva. Siguiente, por favor. Benjamin Rush es el padre de la psiquiatría norteamericana y decía que la masturbación producía debilidad seminal, impotencia disuria, tabes dorsales, tuberculosis, dispepsia, anomalías visuales, vértigo, epilepsia, hipocondriasis, amnesia, manalgia, debilidad mental y la muerte. La masturbación, compañeros. Esta no es una buena manera de hacer amigos, pero ustedes me tienen que creer que este es un paradigma fallido. La psiquiatría se basó en esto décadas, y estamos viendo un cambio similar en lo que tiene que ver con la cannabis. Este es Harry Anslinger, el común enemigo, y él es el que empieza esta guerra contra las drogas, que en realidad es una guerra contra las personas. Porque las drogas son objetos inanimados que no sienten y no tienen voluntad propia. Esta guerra es contra las personas, contra la gente. Y él decía, hay aproximadamente 100,000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos. La mayoría son negros, hispánicos, filipinos y artistas. Su música satánica, que es el jazz y el swing, viene del uso de marihuana. Esta marihuana hace que las mujeres blancas quieran tener sexo con negros, con artistas y con cualquier otro. Sin comentarios. La que sigue, por favor. Observen esta gráfica, es perfecta. ¿Qué nos dice aquí? Los dos extremos de cómo hemos regulado las sustancias deben de ser evitados.
Si nosotros nos vamos hacia la total prohibición, como la guerra calderónica contra las drogas o la guerra contra el alcohol en los 30 en Estados Unidos, lo que hacemos es crear un mercado ilegal y el ambiente de gangsterismo que en este país nos ha costado 250.000 de muertos y 50.000 desaparecidos. Y si lo vamos al otro lado, a un mercado totalmente no regulado, ilegal, como la industria tabaquera, en el momento que pueden empiezan a vender cigarros a los niños, ¿no? Para reclutarlos desde muy jóvenes. Y los daños van reduciendo en ambos sentidos hasta que llegamos a esta zona crítica que le llamamos la prescripción. De tal manera que la cannabis y todas las demás sustancias, compañeros, miren, yo llevo 20 años haciendo esto. Y estamos en un punto en donde se está desmarihuanizando el debate, porque esto ya pasó. Ahorita estamos sobre la amapola, sobre la morfina, sobre la cocaína, porque aún en estas sustancias tan riesgosas necesitamos una mejor manera, más humana, más pragmática de resolverlas. Siguiente. A mí también me gusta mucho toda esta iconografía, ¿no? Fíjense el escándalo, la mentira, para espantar a la población, ¿no? O sea, ¿qué le está inyectando? ¿Marihuana? ¿De qué se trata esto, no? Y aparte de que está malo y feo y escandalizador, es ambiguo. Porque aquí nos invitan a orgías extrañas, fiestas salvajes y pasiones desatadas, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero yo seré el primero en estar en esa fiesta. Y entonces, bueno, pues yo no sé bien cuál es el mensaje. La que sigue, por favor. Finalmente, miren, este es un cartel que va en contra de la prohibición del alcohol del siglo pasado. Observen la similitud con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es una mamá con su hijo que está diciendo, oigan, la prohibición no funciona, hagan algo al respecto. Y en ese sentido, a mí me recuerda mucho a esto. En primer lugar a Charlotte y a su familia en Colorado, que empiezan este gran movimiento de Charlotte's Web y que finalmente es seguido pues, por Graciela, ¿no? Y con un cuadro de epilepsia importante que en México de alguna manera rompe el techo de cristal y abre una nueva época para la cannabis. Para mí esto fue muy impresionante porque después de 15 años de estar haciendo política de drogas con politólogos, médicos, abogados, marihuanos, activistas y todos los demás, esta familia logró en un santiamén cambiar el curso de la prohibición de nuestro país. Y esto se ha vuelto algo social, es un reclamo de la gente. Estas son un par de fotos que tomamos en la marcha por la liberación de la cannabis. Y bueno, efectivamente la ONU dice que prohibir una medicina es atentar contra los derechos humanos y es atentar también contra los derechos de los médicos, compañeros, porque tenemos derecho a ejercer nuestra profesión como mejor la hayamos aprendido y entendido. Y finalmente, miren, esta está preciosa, ¿no? La de antes, por favor. Fuma y lucha. Así de fácil. La que sigue. El día de hoy tenemos una avalancha de productos canábicos, vienen en una cantidad de posologías y de presentaciones que es difícil llevarles el paso. En la revista Forbes decían que desde la invención del capitalismo no habían visto algo igual. Observen esta frase, generó $7,000 millones para el estado de Colorado el impuesto de la venta por cannabis, al grado que tuvieron que devolverle el dinero a los derechohabientes, a los contribuyentes, perdón, porque no tenían que gastarse $7,000 millones. Bien, siguiente. Aproximadamente en este punto, terminando la primera década del siglo XXI, fue en donde vimos la inflexión, vimos el viraje, el cambio de opinión. Si nosotros en 1969 preguntábamos en la calle, ¿tú crees que la marihuana se puede utilizar como medicina? Solamente el 12% decían que sí, y en cambio el 84% decían que no. Bueno, medio siglo después atravesamos este punto en donde la gran mayoría de las personas en cualquier lugar del mundo están básicamente a favor de que los sujetos que necesitan medicina cannabinoidea puedan tener acceso a ella. En Estados Unidos, bueno, este mapa cambia tan rápido que es imposible seguirle la pista, ¿no? No tarda en haber un cambio federal en Estados Unidos en donde tengan que dejar toda esta faramalla y esta simulación para que tengan una manera realmente efectiva de controlar y distribuir el mercado de cannabis.
En el mundo la tendencia también parece ser la misma. En México, aparentemente, con el gobierno que recién ha tomado posesión, aparentemente tienen realmente una intención de modificar en cierta medida el cómo hemos estado luchando esta guerra contra las drogas, que aparte como mexicanos tenemos un decir especial porque somos realmente la trinchera de esta guerra y los que estamos pagando los muertos. Estados Unidos pone a los usuarios y nosotros a los muertos, ¿no? Siguiente. Como decía también mi compañero, el cannabidiol es una molécula no psicoactiva de la planta del cannabis y no es una sustancia peligrosa. Por el contrario, es una planta altamente benéfica para los humanos y para el armamentario médico también. Siguiente. Este es un mapa en donde se trata de definir más o menos qué tipos de componentes de la planta. El día de hoy, si ponemos en combinación todos los cannabinoides y los demás compuestos, llevamos casi en 500 distintos. Y este es un mapa no de todo exacto, más bien es como una ilustración en donde obviamente la joya de la corona es el cannabidiol y al que se le atribuyen una gran cantidad de propiedades. Y bueno, tenemos también el cannabigerol, el ácido cannabinólico, CBD, cannabidiol, todos estos compuestos distintos fitocannabinoides a los que se les atribuyen propiedades distintas. Si ustedes ven el registro fósil de los últimos 500 millones de años, hay temporadas en las que la vida explota en el planeta y unos cuantos siglos después esas especies desaparecieron por completo. Estamos en una situación similar con la cannabis. El día de hoy hay gente que, bueno, piensa que hasta para el pie de atleta sirve, ¿no? Y probablemente haya muchos usos putativos que no vayan a resistir el reto del método científico, pero seguramente muchos de ellos sí lo harán. Como lo estamos viendo el día de hoy, a mí, cuando me dicen de que esto sigue siendo anecdótico, yo les digo, oye, pero pues, podemos llenar este salón de documentos, de estudios, en donde justifican y hablan claramente en estudios clínicos controlados de las mejores universidades del mundo de los beneficios del medicamento. Yo ya no le digo la marihuana, ya le digo la medicina. Punto. Siguiente. Este es el doctor Rafael Meshulam, es mi cuate. Él no sabe que existo, pero es mi cuate. Y este es en el congreso en Alemania de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide, que es un evento que se hace cada 2 años y que aglutina expertos médicos de cannabis en todo el planeta. Ahorita en enero nos vamos a reunir en Lima, puros médicos latinoamericanos canábicos, para firmar la Declaración de Lima, que básicamente es una petición de las autoridades en todo el mundo de que dejen de estar jodiendo y nos dejen implementar nuestros tratamientos como debe de ser. Perdón por mi francés. Siguiente. Este es el primer sospechoso, ¿no? Es el receptor CB1, parecido al CB2 también. Igual como nos decía Raúl, es un receptor metabotrópico de 7 dominios transmembranales de la superfamilia alfa helicoidal. Siguiente. Y aquí los vemos comparativamente, tienen una estructura estereoespacial bastante similar, ¿no? Y por lo tanto la molécula que los activa tiene también esta característica de ser más o menos mimetizada la una con la otra. Siguiente, por favor. Otra vez, el tetroidocannabinol, el compuesto psicoactivo más importante de la planta, y el CBD, la diferencia está aquí en este H, en este grupo hidroxilo que aparece. Las moléculas son relativamente parecidas. Siguiente. Y tenemos también, cuando el doctor Meshulam encontró que había un receptor a cannabis, la siguiente pregunta es ¿qué lo activa? Porque la naturaleza no se equivoca, ¿no? Dios no juega los dados, decía Einstein. Y entonces, si hay un receptor, tiene que haber necesariamente una marihuana, un cannabinoide endógeno. El primero en descubrirse fue la anandamida, que en sánscrito significa aliento sagrado. Y posteriormente el 2AG y el doctor Prospero García, en el Departamento de Farmacología en la UNAM, descubre la oleamida, que es uno de estos importantes endocannabinoides que están presentes por lo menos en el líquido cefalorraquídeo. Él obtuvo esa oleamida, o él obtuvo este endógeno, cannabinoide endógeno, haciendo estudios en gatos en sueño. Se dio cuenta que si privaban a los gatos de sueño, encontraba una representación mayor de esta sustancia en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Esto es muy importante, compañeros, y también es una parte en la que estamos peleando mucho, porque, a ver, yo entiendo que hay una necesidad de obtener dosis estandarizadas, pureza comprobada, que podamos hacer de esto un ejercicio clínico serio, como se está haciendo. No obstante, yo quiero comentarles
que sí sigue habiendo un lugar para que el usuario, el paciente que quiera fumar marihuana en greña, se le debe de permitir también. Porque habrá gente que encuentre un beneficio principal o mayor a través de esta vía que cuando les ofrecemos productos farmacéuticos, como por ejemplo, si alguno de ustedes que son médicos han utilizado CBD, probablemente se han dado cuenta que si utilizan un isolate, un purificado 100% de CBD, carece de la efectividad que tiene un otro medicamento que tiene todo esto. El efecto séquito, el efecto entourage se le dice, ¿no? Necesitamos los terpenos, los flavonoides, los vaniloides, son un montón de sustancias que actúan en conjunto. No es nada más uno de los elementos, sino todos al mismo tiempo. Y bueno, esta es una parte que, la verdad, los que hemos estado en aulas de farmacología, nos enloquece un poco esta situación, porque estamos acostumbrados a que la penicilina actúa de esta manera y sirve para esto, y la aspirina para lo otro. Cuando nos metemos al mundo de la cannabis, es muy sorprendente cómo una sola molécula puede tener esta versatilidad y combinada con otras moléculas adyacentes o en este séquito podemos utilizar para una cantidad increíble de padecimientos esta medicina. Yo les quiero comentar que estamos viendo el nacimiento de una nueva ciencia, es la ciencia canábica, porque aparte es una ciencia transversal, en donde participan las neurociencias, la botánica, la química, la cultura, la filosofía, la economía. Siguiente. Y bueno, también tenemos una infinidad de presentaciones, ¿no? Tenemos la marihuana en greña, con capacidad medicinal, los supositorios, que es una vía idónea para la administración de CBD, los extractos que llegan a tener una pureza altísima, los vaporizadores comestibles, parches transdérmicos, gomitas. Hay que tener cuidado con las gomitas, tienen que estar lejos del alcance de los niños, porque bueno, tenemos un asunto delicado en Colorado, un niño de 2 años que tenía una cardiopatía previa, es importante comentar esto, se comió las gomitas de los papás, todas las que tenía, y el niño murió. Ahora, no podemos atribuir esta muerte a la cannabis como tal, porque el niño tenía ya una valvulopatía muy severa y probablemente la muerte se desencadenó por la sobredosis, pero no se le atribuyó como causa directa a la marihuana. Siguiente. Esta también ya la vimos, se las mostró Raúl, y aquí lo importante es esto, de cómo la grasa funciona como un segundo reservorio. Esto hace, dentro de otras cosas, que la gente que tiene dependencia a la cannabis no padezca síndrome de abstinencia. Porque, por ejemplo, la heroína, el sujeto tiene que inyectarse 4 o 6 veces al día, porque la vida media y la caída de la heroína es así. En cambio, con este esquema, con esta liberación que se va dando de manera prolongada a partir del tejido adiposo, los sujetos que dejan de fumar siguen teniendo cantidades significativas de cannabinoides en su sangre que van decreciendo paulatinamente. Si usamos un medicamento que lave el receptor, le inducimos a este sujeto un síndrome de abstinencia parecido al de la heroína o al del alcohol, muy severo. Sin embargo, la naturaleza dotó a la planta con esta característica. Por su liberación progresiva y paulatina, el síndrome de abstinencia no se parece en absoluto a lo que pasa con el Valium, el opio o el alcohol. Siguiente. Esta otra es importante porque hay 2 tipos de consumidores en algún sentido. Los usuarios vírgenes a la sustancia que nunca han consumido, alguien que nunca ha fumado marihuana y da un par de caladas de un porro con marihuana muy potente, se va a poner como mono cilindrero y no puede manejar ni hacer nada, No obstante, un usuario crónico que lleva años de consumirla, probablemente si se pone un par de gotas en los ojos, no podamos determinar que el sujeto esté intoxicado. Y aquí lo que nos hace ver esta gráfica es que efectivamente el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico es distinto en usuarios que comen o que fuman por primera vez cannabis y los que lo hacen de manera crónica. Siguiente. Esta también es una comparación entre THC y CBD. Quise superponer las reglas para que vean cómo se comportan de manera más o menos similar en cuanto a al tránsito farmacocinético de la sustancia. Siguiente. Y a partir de este momento les voy a hablar un poco de cuestiones clínicas. Levanten por favor la mano los médicos. Ok, excelente, gracias.
Obviamente yo sigo la pirámide del conocimiento, el metaanálisis, los estudios de revisión son el pináculo de los hallazgos, y todos los datos que les voy a presentar a partir de este momento están en revistas que aparecen en bases de datos, que contienen revistas y journals, que todos son peer reviewed y tienen la calidad suficiente como para que nos respaldemos en ellos. Siguiente. Ya hablamos un poco del Sativex. Me tomé la libertad de ponerle clase A, clase B y clase C a la evidencia, tomando en cuenta la cantidad de publicaciones y los resultados que arrojan. Es un poco empírico, entonces tómenlo nada más como una orientación. Los pacientes que tienen esclerosis múltiple padecen de dolores muy severos porque están contracturados. Salud. Gracias. Y no hay ningún medicamento en la farmacopea que les ayude como lo hace el Sativex, que viene en esta presentación. Es un spray oronasofaríngeo que contiene 1 a 1 de CBD-THC, es un extracto puro de la planta, está autorizado en muchos lugares en Europa, en Estados Unidos, y es un medicamento de muy buena calidad. También esto de lo que nos hablaba tanto Raúl es muy importante. Un paciente que tiene cáncer o que tiene una fractura que soldó mal y va a tener dolor pélvico o dolor de lumbago por toda la vida, va a entrar a la escala analgésica. Vamos a empezar a darle primero media aspirina y luego una, y luego paracetamol, y luego Dolac, y luego tramadol, y eventualmente terminará en sulfato de morfina. Un adulto de 70 kilos, pónganle que utiliza entre 50 a 100 miligramos de morfina al día. Si a este sujeto le combinamos con cannabinoides, va a reducir más de 60% la dosis de opiáceos, lo que es muy importante, porque se reduce la sobredosis, la carga económica del paciente, y por lo menos en México, el calvario de conseguir un opioide, porque yo les quiero decir que en México comprar sulfato de morfina, aunque la mamá esté enfermísima con cáncer y lleven una receta perfecta, es casi misión imposible. Siguiente. No es cierto. ¿No es cierto? Se lo discuto. ¿No es cierto? Perdón, ¿por qué? Porque yo me dedico a eso. Ok. Y yo después lo discuto. ¿Cómo no? Quiero referirles también a un estudio del Instituto Nacional de Cancerología. Echaron 300... una persona un actor fue a pedir con una receta perfecta a 300 farmacias, y solamente en 2 de ellas en la Ciudad de México lo pudo encontrar. Y de hecho, parte de este proyecto que hizo el doctor Agüed en el Distrito Federal del Médico en tu Casa, una de las grandes virtudes que tuvo es que se le podía llevar al paciente a su casa este medicamento, ¿no? Porque es complicado incluso para los laboratorios llevar del laboratorio a la farmacia estos compuestos tan caros, tan rodeados de ilegalidad y de crimen, que representa un problema para todos, para los que compran, para los que venden, para los que almacenan. Bien, entonces tenemos medicamentos a base de CBD y de CBD full spectrum. Significa que lo que se les quita o se les modela es la cantidad de THC, y bueno, básicamente para epilepsias resistentes, refractarias a tratamiento, que son chavitos que a veces traen 3 o 4 antiepilépticos en dosis muy altas, y bueno, ya traen hígado graso, ¿no? Y algunos efectos secundarios del medicamento. Responden de una manera muy importante a este medicamento, probablemente sea el estandarte de la medicina cannabinoidea. Tenemos el síndrome de West, de Lennox-Gastaut, de Dravet y la epilepsia estática mioclónica o síndrome de Dus, que tenemos evidencias abrumadoras en cuanto a la efectividad de estos medicamentos. Ya lo comentaban también, este medicamento, el Rimonabant, estuvo a la venta en México aproximadamente un mes y salió del mercado. Es un poco lo mismo que nos sucedió con la vareniclina, que es el Champix, es este medicamento para dejar de fumar nicotina. Generaron los ingenieros químicos ahí de manera sorprendente un bloqueador de todo el receptor nicotínico. Pero al igual que el de la cannabis, los receptores nicotínicos y canábicos están distribuidos en casi toda nuestra economía corporal, y cuando bloqueamos por completo estos receptores, cosas muy malas pasan. Y claro, son medicamentos que se asocian a psicosis, a depresión, a intentos suicidas. Entonces salió del mercado, probablemente se vaya a modificar y en algún momento podamos utilizarlo para el síndrome metabólico, que en México, como ustedes saben, somos el segundo país del mundo en obesidad.
A partir de este momento les voy a hablar de lo psiquiátrico. Este es mi mero mole. El DSM, no sé si ustedes sepan, pero bueno, aparentemente ya no va a seguir evolucionando. El Instituto de Salud Mental en Estados Unidos ya quitó el dinero a este financiamiento del DSM-5. Estamos en una crisis, creo, los psiquiatras, porque estamos teniendo una crisis de identidad, pero hasta ahorita todavía el DSM-5 sigue siendo el manual que rifa, ¿no? Elimino de aquí los que no tienen una importancia particular en cuanto a la cannabis y dejo los otros en donde tenemos evidencias suficientes para trabajar. Siguiente. Entonces, este es muy importante. Aquellos de ustedes que sean psiquiatras o que se dediquen a la parte de la neurociencia, ¿cuánto necesitamos un medicamento para los chavos con autismo, no? No tenemos nada que ofrecerles a nivel farmacológico. Tenemos este estudio en donde es un reporte breve de un aceite rico en cannabidiol y se utiliza en chavos que tienen autismo o problemas del espectro autismo y trastornos del desarrollo. La que sigue. Entonces se hizo un estudio retrospectivo, se quería evaluar la eficacia y la tolerabilidad del aceite. Se utilizaron niños, bueno, esas son las características de la muestra, y se midió con el Caregiver Global Impression of Change Scale. Como efectos adversos, los niños representaron algunos efectos adversos. El insomnio tuvo el 14%, irritabilidad el 9% e hipurexia el 9%. Siguiente. Hay que hablar con la verdad, entonces yo tengo que exponerles esto. Una niña que su compuesto tenía una dosis mayor de THC presentó un cuadro psicótico que requirió de un manejo antipsicótico posterior. La niña estuvo bien, pero sí tuvo una complicación psiquiátrica importante del medicamento. El otro 61% de los pacientes mostraron una mejoría sustancial. Los autores normalmente tenemos que ser cuidadosos cuando publicamos nuestras conclusiones. En este artículo, sin pelos en la lengua, los amigos dicen: esta molécula tiene potencial para el autismo. Siguiente. Este es otro muy importante, es una causa de las más importantes de los psiquiatras, ¿no?, en todo el mundo. La esquizofrenia es una enfermedad muy debilitante que afecta aproximadamente al 1.3% de la población mundial. Y tenemos al grupo del Dr. Schubart, que hace este estudio del cannabidol como un tratamiento potencial para la psicosis en el Journal Europeo de Neuropsicofarmacología. Entonces es un artículo de revisión muy hermoso, muy elegante, muy amplio. Hay que tenerlo en el cajón, ahí está todo lo que han querido saber sobre la marihuana. Y bueno, él estudia estudios básicos, animales, la farmacología, la clínica, la epidemiología, y postula que el CBD tiene esta capacidad psicoactiva. De la misma manera como se da cuenta que el tetrahidrocannabinol también puede ser un fomentador de los cuadros psicóticos. Esto nos explica por qué, si ustedes revisan la literatura de los 80, los 90, hay reportes de universidades en Inglaterra que dicen que los pacientes evolucionan a la mejoría cuando son esquizofrénicos y fuman. Y tienen otra serie de una universidad en Texas que dicen los pacientes empeoran. Y cuando nos acercamos al fenómeno, lo que nos dimos cuenta es que la diferencia estriba en lo que contiene la marihuana, ¿no? Porque probablemente lo que fumaban en Londres no es lo mismo que fumen en Texas. Y bueno, los autores recomiendan y dicen que seguro tenemos que lanzarnos a estudios mayores para poder dirimir esta duda. De la misma manera, el doctor Iseguer y su equipo, que estos vienen del ala, digamos, de la esquizofrenología, sí tenemos muchos medicamentos antipsicóticos y son muy efectivos, la mayoría de ellos. Pero tienen efectos colaterales muy importantes: temblores parkinsónicos, disquinesias tardías, síndrome metabólico. Son difíciles de conseguir, bueno, en México particularmente quizás no, pero no están tan distribuidos como quisiéramos, y son carísimos. Entonces, cualquier cosa que podamos dar para la población de pacientes con esquizofrenia es bienvenida. Y estos médicos también, sin a calzón amarrado, hablan de que el sistema endocannabinoide ha sido postulado como un blanco farmacológico importante para la psicosis. Siguiente. Esta es interesante, miren, se dieron cuenta que los pacientes, los sujetos a los que se les puede provocar psicosis con el THC, se les puede revertir con el CBD. Y nos habla de esta situación como de retroalimentación o de equilibrio que hay entre ellos, que es un esquema muy común en el sistema nervioso, ¿no?
Aparentemente las estructuras blanco pues tienen que ver el estriado, el hipocampo y el neocórtex frontal, que aparte son zonas característicamente pobladas de receptor CB. Siguiente. Otra vez, los autores están ilusionados, hablan de que se tienen que hacer estudios controlados, doble ciego, pero no dudan en decir que el CBD tiene una capacidad antipsicótica notable. Una vez más, este es un estudio que tiene que ver con la psicosis. Lo voy a pasar rápidamente para no saturarnos con psicosis. La que sigue, otra vez la misma conclusión: el CBD may be a future therapeutic option in psychosis, en general y en particular para los pacientes con esquizofrenia, porque la esquizofrenia no es que una más de las enfermedades psicóticas, no es la una. Siguiente, la única. Importante, pacientes bipolares, yo no tengo la menor idea por qué, de verdad que me he roto el coco, no evolucionan bien con la bipolaridad, ¿no? La bipolaridad, algo les pasa a los pacientes, hacen ciclos rápidos, se ponen muy locochones, y si uno revisa en la bibliografía, también es fácil encontrar este dato que para pacientes bipolares es una mala idea, ¿no? Hay que tratar de dejar como última opción el manejo del cannabis como la primera línea para estos pacientes. Siguiente. Pasamos al antidepresivo. La verdad es que no hay suficientes evidencias para que el CBD se convierta, o algún otro cannabinoide, se convierta de lleno en un medicamento de primera línea para la depresión, pero probablemente en un futuro no muy lejano tengamos un modelo que nos permita saber esto con más exactitud. Y este es un estudio básico, no tiene que ver con seres humanos, pero es el efecto antidepressant-like del tetrahidrocannabinol en una serie de ratones. Es un estudio básico en donde se mostró un efecto antidepresivo claro a una dosis de 2.5 miligramos sobre kilogramo. Se notó también que el cannabigerol y el cannabinol no presentaron este efecto. Y les pongo esto porque es importante. En algún momento lo que vamos a tener son esquemas súper especializados en donde podamos ver la genética del paciente, la genética de su tumor o la genética adulterada en un problema congénito, y podemos ver la genética de la planta, qué tipo de componentes nos da, y poderlo parear específicamente. Para el paciente tipo B hay que darle el cannabinoide tipo R. El cannabicromeno y el cannabidiol exhibieron un efecto antidepresivo claro en dosis de entre 20 y 200 miligramos respectivamente. Aunque suene medio raro, es bastante fácil deprimir a un ratón en una caja de Skinner y detectar que está deprimido y darle seguimiento a su depresión. Siguiente. Bien, la ansiedad como grupo de trastornos es el motivo número 1 de la consulta psiquiátrica en todo el mundo. Los trastornos de ansiedad son un grupo de enfermedades en donde está el estrés postraumático, parte de las fobias, la ansiedad generalizada, los panic attacks. Este grupo de estudios, el grupo del Dr. Isker, elabora hace este estudio de revisión y se encuentra que definitivamente para el Panic Attack Disorder, la ansiedad generalizada, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático tienen un potencial considerable como un tratamiento para estas condiciones. Es algo que los pacientes también lo dicen de manera silvestre, ¿no? ¿Por qué fumas marihuana? ¿Qué te hace? ¿Por qué tanta fascinación? Pues es que me siento más tranquilo, doctor, me relajo, ¿no? Siguiente. Este también es importante, tiene que ver estrictamente con la población antipanicosa, la que sigue. El ataque de pánico es una condición importante, debilitante, que afecta entre el 5 y 7% de la población total. En algún momento de la vida tendrán estos síntomas. Y tenemos medicamentos muy exitosos para controlar esto, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pero no son libres de efectos colaterales. Principalmente elevan el peso, se asocian a síndrome metabólico y en segunda instancia tienen una capacidad muy importante de generar una disminución en el deseo sexual, en la erección y en el tiempo orgásmico, al grado de que algunos pacientes quedan anorgásmicos mientras están recibiendo el ICRS. Ninguno de estos efectos está presentes en el CBD, y una vez más hay un efecto ansiolítico, ansiolític-like del CBD en modelos animales y en voluntarios sanos. Imagínense en una universidad que ponen un póster allá en el corcho:
Se solicitan voluntarios para un estudio de marihuana. Llega la cola hasta insurgentes, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Este es importante porque ¿qué hacen estos autores? Es un estudio muy elegante, muy robusto. Parean al mismo tiempo el reporte subjetivo de disminución de síntomas de los sujetos experimentales con lo que podemos observar en el resumbador, ¿no? Entonces, los marcamos con STEC-S de tecnesio. Es un procedimiento doble ciego controlado, dosis de 400 miligramos versus placebo. Siguiente. Y bueno, el CBD se asoció significativamente con una disminución subjetiva de la ansiedad y también vimos que se redujo la captura del SD en las zonas en donde típicamente se atribuyen que son, digamos, las responsables de los efectos, ¿no? Tenemos entonces el giro para hipocampal izquierdo, el hipocampo, el giro temporal inferior, y estos estudios duplican de alguna manera este hallazgo, ¿no? Tanto lo que dice el paciente, sí me siento más tranquilo, me sudan menos las manos, estoy menos taquicárdico, también se correlacionan con los hallazgos imagenológicos, que es algo que a los investigadores nos gusta, ¿no? El poder hacer que cuadren estos dos mundos. Siguiente. El trastorno obsesivo-compulsivo es también una enfermedad muy debilitante. 1 de cada 1 millón de pacientes psiquiátricos requiere de psicocirugía. Hay que operarlos de la cabeza, literalmente. Muchos de ellos son epilépticos y muchos de ellos son trastorno obsesivo-compulsivo. Se les implanta un marcapasos que va a la zona del cerebro que controla esto y funciona como un marcapasos del corazón, básicamente, con su pila y todo lo demás. Este estudio es un caso único, no es una serie de casos. Y lo interesante fue que este paciente respondió a dronabinol. Es un solo caso de un paciente gravísimo que estaba en la antesala de la psicocirugía y finalmente respondió al dronabinol en el American Journal of Psychiatry. A este le pongo clase AAA como en las luchas, porque yo de verdad he visto a 5 o 6 pacientes. Nunca había visto antes pacientes con tics de la Tourette, y desde que me dedico a la medicina canábica han llegado 5 al consultorio, y es casi dar risa el ver el efecto que tienen, porque el paciente llega lleno de tics motores, lleno de tics fonéticos, y a los 10 minutos de consumir la medicina sublingual se le quita por completo. Entonces es un padecimiento poco importante, con poca incidencia, pero como un modelo clínico es muy interesante. Siguiente. Una vez más, el tics de la Tourette, se ve una reducción significativa de los tics cuando se da el tratamiento con THC. En este caso, tiene que ser THC. Y ese es un problema que no acabamos todavía de resolver con la Cofepris, por ejemplo, porque el THC parece la palabra maldita, ¿no? Y cualquier cosa que tenga más de 1% de THC ya se vuelve peligroso y restringido y prohibido y contrabando. Pero la verdad es de que para el médico es fundamental que podamos incluir moléculas de CBD en estos medicamentos. Este es un grupo israelí también, como ustedes saben. Pues bueno, Israel es una población que toda la población es milicia, y una parte importante de los sujetos de los israelíes han estado en el campo de batalla y han presenciado acción militar. Aunque pensándolo un poquito, en México no cantamos malas rancheras, porque llevamos 20 años de guerra civil y hay un montón de desplazados y de huérfanos y de viudas por esta guerra que probablemente también padecen de estrés postraumático y serían muy buenos candidatos para recibir este medicamento. Este estudio en especial se hace con una serie muy grande de pacientes, soldados, y interesantemente, para los soldados, para este grupo de pacientes, nada fue superior a fumar joints. Por más que les daban, a ver, toma este extracto y demás, este grupo de pacientes eligen la marihuana fumada en cigarrillos por encima de cualquier otra presentación. Y bueno, una vez más, el cannabinol, los agentes cannabinoides en general ofrecen una salida importante para el estrés postraumático. También hablaba un poco Raúl de esto, y para mí es fundamental comentar este punto porque dentro de la población psiquiátrica que atiendo yo, mayormente atiendo a pacientes con problemas adictivos, ¿no? Y entonces, ¿es la marihuana una droga de entrada o de salida? Como en este cartel en Estados Unidos, ¿no? Si fumas marihuana te vas a volver adicto al crystal meth.
Así de fácil. Miren, yo de verdad he tenido la oportunidad de tratar pacientes que desayunan un pegue de mezcal, una mona, un ribotril y unas piedras de coca de desayuno, ¿no? Y yo le digo, maestro, si sigues así te quedan 3 años de vida, te vas a morir. Y me dice, doctor, yo lo sé y no me quiero morir. Yo me comprometo a tratar de dejar de consumir todas estas drogas duras si usted me deja fumar un poco de marihuana. Y como les digo, que este chavo, si lo tenemos todo el día fumando marihuana y no consume drogas duras, ya lo curamos, ¿eh? Está curado el chavo, ya no hay mucho más que hacerle. Siguiente. Entonces, empieza al principio del milenio, ¿no? Empezamos como a dudar un poco, a titubear frente a este rollo de la droga de entrada. ¿Qué le pasa a un cerebro que cuando lo exponemos a cannabis se vuelve ávido por la cocaína? Esto claro que no es así. Como decía Raúl, este es un epifenómeno de la prohibición. Yo llego con el dealer en las islas, aquí, y le digo, oye, dame unos toques de mota. No hay mota, pero hay coca, güero, ¿no? Entonces ese chavo se va con la cocaína, ¿no? Y está exponiéndose a otras drogas, pero no porque su cerebro se lo pide, sino por un condicionamiento, un condicionante que parte de la prohibición. Siguiente. Y ya para unos cuantos años después, 10 años después, sale este artículo que dice, listo para el retiro, ¿no? La teoría del portal se cayó, no existe. Siguiente. Gracias. No solo eso, sino que en este estudio, el grupo del doctor Lucas trata de sustituir cannabis por drogas de prescripción, alcohol y otras sustancias. Lo hace de manera controlada, es un reporte de casos. Siguiente. ¿Y qué se encuentra? Que el 87% de una N de 410 pudo sustituir drogas duras por cannabis. Quizás no al 100%, pero bueno, los autores ahí presentan en el artículo una forma de ajustar este dato. Y bueno, 80.3% de las sustancias prescritas, como eran benzodiazepinas, alprazolam, algún barbitúrico, se pudo sustituir en cierta medida. La mitad de los sujetos que consumían alcohol y 1/3 de los sujetos que consumían otras sustancias ilegales, que los echaron todos allá al bote de basura, ¿no? Siguiente. Y bueno, una vez más, la cannabis fue el sustitutivo por estas 3 clases de sustancias y representa una parte importante de lo que le llamamos la reducción del daño. Fíjense, la marihuana es el agente de reducción de daño por excelencia, ¿eh? Siguiente. El deterioro cognitivo. Aquí tenemos al doctor Agustín Torres, probablemente el mejor psicogeriatra de la ciudad. Él sabe muy bien de lo que estoy hablando. Miren, la Organización Mundial de la Salud dice que con 1 año que logremos retardar el inicio de los síntomas de una demencia incipiente, ahorraríamos billones de dólares a los servicios de salud y el sufrimiento de millones de pacientes. La OMS calcula que para el 2050, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 2 mujeres va a padecer algún tipo de demencia. Sé que da miedo, y a mí también, pero afortunadamente pues tenemos el Medical Cannabis Oil, que se estudió en un grupo de pacientes con demencia, un estudio de etiqueta abierta. Aparece en el Journal of Alzheimer's Disease, la que sí. 11 pacientes, todos de ellos con demencia tipo Alzheimer's, 10 terminaron el ensayo. El número de retención, la proporción de retención del estudio para una investigación de Alzheimer's es particularmente alto, que el 91% de los pacientes permanecieron. Y básicamente de todo lo que les midieron, los pacientes demenciados mejoraron en los delirios, en la agitación, la agresión, en la irritabilidad y en la apatía. Finalmente el sueño y el estrés del cuidador, que es el personaje que está cuidando al paciente, también mejoró. Se me ocurre que por ahí el cuidador le da el CBD al paciente y él se queda con el THC. Y entonces, añadir Medical Cannabis Oil a los pacientes con tipo de demencia es una farmacoterapia segura y una promesa de tratamiento para el futuro. Una vez más, si nos vamos a la parte más del mecanismo de acción, porque yo sé que en sus mentes está esta pregunta de cómo puede ser que una molécula tenga tantos usos, ¿no? Bueno, pues se mete en este asunto, ¿no?, de la multiplicidad de las acciones con los cannabinoides. La que sigue. Nos damos cuenta que la anandamida y el 2-AG, que es esta otra marihuana endógena, este otro endocannabinoide, interactúan con los receptores a cannabis.
Y estos receptores tienen que ver con la regulación apoptótica de las células. Las células tienen una muerte programada que tenemos todos los animales, y de tal manera que ellos postulan que el CBD es un medicamento que puede ayudar a evitar o a controlar el estrés oxidativo, y por lo tanto se postula como un antiinflamatorio muy potente. Una vez más, es directamente del artículo, no la conclusión de los autores, la que sigue. Una más antes. Gracias. Vamos a hablar, estamos ya a punto de terminar, de las partes no tan buenas, ¿no? Porque creo que los que nos dedicamos a la medicina cannabinoidea estamos obligados a no cometer los mismos vicios que han cometido las autoridades las últimas décadas, que es la de mentir para poder mantener la prohibición. Entonces, yo les tengo que decir que, bueno, la marihuana es como el jazz, que no es para todos, a algunos les gusta y a otros no, a algunos no les hace bien, y les voy a hablar de las partes no tan buenas. En primer lugar tenemos esto, que anteriormente le llamábamos el síndrome amotivacional. Esta nomenclatura es el nombre de guerra, es el nombre de guerra de un padecimiento, de guerra contra las drogas, que el día de hoy ya no utilizamos. Hay que llamarle síndrome de intoxicación crónica, porque esto se hace para causar miedo. Si fumas marihuana te vas a quedar así catatónico viendo la tele todo el día, ¿no? Ahora, ¿a quién le da esto? A un chavo que se levanta en la mañana y empieza a fumar marihuana hasta que se duerme. Y ese chavo sí, está pacheco todo el día. Pero ¿qué le pasa cuando deja de fumar marihuana? Pues se le quita lo pacheco, ¿no? Y el síndrome amotivacional desaparece, no existe. Simplemente es un paciente que está fumando demasiado. Siguiente. El síndrome de hiperemesis por cannabis. Tenemos un grupo de pacientes, yo he visto 5 o 6 veces en mi carrera esto, que probablemente por la misma vía que hace que el paciente deje de vomitar cuando está en quimioterapia, les provoca un cuadro de emesis, casi como de primer trimestre de embarazo. Es muy molesto, los pacientes se deshidratan y no se les quita hasta que no se les sale por completo el cannabinol del sistema. Tenemos otro punto importante que es la alodinia. Dado que el medicamento tiene un efecto analgésico, la alodinia es un estímulo que causa mayor dolor que el que normalmente tendría que provocar. Esa es una característica alodínica. Y en ese sentido, el paciente que está consumiendo cannabis, dado que tiene su umbral del dolor elevado, si le quitamos el cannabis, probablemente si va al dentista a sacarse una muela, necesite de más analgésicos que la población normal. Otra importante tiene que ver con la oncogenicidad, ya lo comentaba Raúl. El problema aquí tiene que ver con los agroquímicos. El problema tiene que ver con el DDT y el paraquat y el gramoxón y el sulfato de amonio y de todos estos productos que se le echan a la planta porque el campesino quiere cultivar su cosecha, y estos sí tienen capacidad oncogénica muy bien definida. Siguiente. Cierto problema de cómo resolver el artículo de los vehículos, ¿no? Porque, miren, poner un marihuanómetro en la calle, que es algo que va a suceder en algún momento, no funciona del todo, porque póngale que yo estuve en Colorado la semana pasada y sin violar ninguna ley me fumé 3 joints, pero de este tamaño, ¿no? En Colorado. Llego a México y me detienen en la esquina, ahí en la Condesa, ¿no? En el marihuanómetro. Me toman una muestra biológica y salgo positivo. Pero una semana después de ese joint, el impairment es 0. No tengo ninguna diferencia entre otro conductor. Probablemente vamos a resolver esto de una manera muy pragmática, que es poner el marihuanómetro, tomar una prueba biológica y un simulador de manejo. El paciente que tiene cannabinoides y cuando lo ponemos en el simulador atropella a la señora con la carriola, se va al torito, porque ese sí está incapacitado para manejar. Dicen que la gente que bebe y maneja mata a otras personas. La gente que fuma y maneja se le va la salida del periférico. Todavía no. Piénsenlo. Un sujeto que está borracho, le dices, oye compa, no vayas a manejar. Dame las llaves, güey, es lo mejor manejo, tú no te metas. El que va marihuano va manejando así. Porque está muy consciente, ¿no? de su estado alterado de conciencia. Nos preocupa también, las mujeres en el primer trimestre de la gestación no deben de tomar ni aspirinas, ni Coca-Cola pues, pero lo que hemos visto hasta ahorita es que la mayoría de las mamás que siguieron fumando cannabis durante su gesta no presentan un perfil teratogénico importante.
Este es muy importante, cómo dividimos el uso adulto del uso medicinal. Porque yo, que soy un antiprohibicionista furioso, tampoco quisiera prohibirle a los chavos y meterlos al tribunal para menores. Con los jóvenes la palabra es persuasión. Tenemos que enseñarles que si quieren fumar marihuana está bien, pero tienes que esperarte a que tu cerebro madure, porque si no te estás haciendo daño. Es como bajar un mango verde del árbol. Le diste la torre al mango, te quedó una mala experiencia del mango, y el mango sabroso que pudo haber sido nunca te lo vas a poder comer. Y entonces, ¿cuál es la frontera entre el uso adulto y el medicinal? Imagínense ustedes un médico del IMSS que vive en Coacalco y tiene que ir a Lomas Verdes a trabajar, y va 4 horas en el transporte público, ¿no? Y está endeudado en las tarjetas y nunca va a poder comprar todo lo que le anuncian en la televisión y no puede pagar la colegiatura de sus hijos. Llega a su casa, fuma un poco de marihuana y su vida parece ser un poco menos gacha, ¿eh? Dice, no, pues como que la selección no está tan mal el día de hoy, y mi esposa con falda, mira, tiene bonitas piernas, no está tan peor, ¿no? Entonces yo me pregunto si este acto de dignificar nuestras vidas a través del embriagante que nosotros queremos elegir es una maniobra médica o no. Porque a mí, como médico, como psiquiatra, lo que me enseñaron es aliviar el sufrimiento de mis pacientes, y eso es lo que están haciendo estas personas. Bueno, así tenemos que salir del absurdo, compañeros. Esto en filosofía se llama tautología. Es una idea circular que se explica en sí misma. La cannabis es una droga muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es responsable de muchos internamientos. ¿Por qué? Porque es una droga muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es responsable de muchos internamientos. No termina nunca, ¿no? ¿La que sigue? Esta es una gráfica que hizo el doctor David Nutt. Él fue ministro de Salud para la reina Isabel durante la temporada que reclasificaron la molécula de cannabis en las leyes inglesas. Y lo que él hace es agrupar a las drogas en 3 grupos distintos. Las muy peligrosas, aquí lo que graficamos en la Y es la dependencia, y en las X el daño físico. Entonces, obviamente la heroína es la reina aquí del problema, ¿no? Es muy adictiva y causa gran daño. Le sigue la cocaína, la metadona de calle, el tabaco, compañeros, ¿eh? Y la cannabis está en el grupo de las sustancias menos peligrosas. Probablemente si hiciéramos este mismo estudio en América Latina, tendríamos que mover los solventes aquí arribita, ¿no? Porque en México, en los países subdesarrollados, sí tenemos un problema muy serio con inhalables, que no es lo mismo que en los países del primer mundo. Siguiente. Este es importantísimo, yo les recomiendo que lo bajen en la computadora, está libre en el internet. Es un muy buen resumen, de un estudio gigantesco que hacen con una corte gigantesca y que diferencia la nocividad del uso de la cannabis en función de la edad. Esta es la parte crítica. Salud. Un chavo que empieza a fumar marihuana a los 14 años tiene mucho más riesgo de psicosis, de suicidio, de deserción escolar, de brincar a otras drogas. Pero alguien que empieza a fumar marihuana después de los 22, no. Y punto. Ese es el asunto, ¿no? La marihuana, cuando se empieza a fumar después o en la tercera década de la vida, se vuelve una sustancia sumamente inocua. No así cuando la consumen los niños. Ojo, es importante comentar eso. Ningún daño se compara a esto, a que te apañe la tira, ¿no? Porque un chavo en Iztapalapa que lo agarra la racia jugando una cascarita en la calle y le encuentran medio cigarrillo de marihuana en los pantalones, le destruimos la vida a ese chavo, porque lo metemos al tribunal, se queda sin marchar, se queda sin pasaporte, se queda sin preparatoria y engordamos el cartel de Sinaloa, ¿no? Entonces, ningún daño de la marihuana se parece a ser ingresado en el sistema ministerial y judicial de nuestro país. Siguiente. Miren, este artículo es muy padre, yo les recomiendo también que le den un ojito y se los voy a resumir en una experiencia personal. El DSM-5, ya codifica para la dependencia a la cafeína. Yo soy un adicto a la cafeína que no les puedo ni comentar qué tanto. Y aparte, este asunto del Starbucks o del café del Oxxo no funciona para mí, ¿no? Tiene que ser muy buen café, recién molido y bien percolado.
Si me dan en la mañana el café, soy bastante buena onda. Si no me lo dan, no quieren estar conmigo, ¿no? No quieren estar conmigo, no soy una persona agradable. Entonces alguien diría, oye, denle su café, ¿no? Ya que se ponga de mejor humor. Pues sí, pero es adicto al café. ¿Y qué? Nada más denle su café, ¿no? Este artículo dice lo mismo de la marihuana, ¿no? Efectivamente, la dependencia, el uso habituado, es una de las consecuencias de fumar. Pero si el sujeto no incurre en un crimen y paga sus impuestos y no tira basura en la calle y ayuda a las viejitas a cruzar la calle, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es su elección. Nuestra piel, compañeros, es nuestra última frontera. Yo decido qué entra en ella, qué me meto, ¿no? El Estado no tiene derecho a meterse dentro de mi piel. Sistema cardiovascular, hay algunos reportes, algunos accidentes, ¿no?, de personas que fuman marihuana y tienen complicaciones cardiovasculares. La hiperemia conjuntival, lo rojo del ojo, se debe a que la cannabis es un vasodilatador en la primera fase del consumo. Y esto mismo hace que al vasodilatarse el sujeto se presente una taquicardia refleja y que otra vez, en una persona que ya tiene tocado el corazón, esta taquicardia sí puede llevarle a un cuadro isquémico o a una fibrilación auricular o cualquier cosa que le suceda, ¿no? El sistema respiratorio, bueno, los fumadores de hierba, cuando fuman, se fuman todos los alquitranes, ¿no? Y el dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas sólidas. Y esto sí se asocia al enfisema pulmonar y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque el que fuma marihuana, sobre todo si no es de muy buena calidad, se fuma unos churros gigantescos y está fúmele y fúmele, ¿no? Es mucho humo. Entonces, para compararla con el tabaco, en primer lugar necesitamos otra gráfica, ¿no? El tabaco probablemente es el enemigo público número 1 de la salud pública. Y bueno, en el mundo no tenemos ni una sola muerte directamente atribuible a una sobredosis por cannabis. Si hay algún muerto que se subió súper pedo a su coche, iba manejando y se dio un toque y se estrelló en el periférico, ¿no? Pero ahí lo que lo mató fue la combinación del alcohol con la cannabis, no con la cannabis como tal, ¿no? Entonces, lo pueden decir con toda seguridad, ¿eh? En ningún lugar del mundo, en ningún lugar de la historia, hay un paciente que haya muerto por cannabis. No conocemos la dosis letal de cannabis. Hace 10 años, un chavo se comió 1 kilo de hashish para pasar de Marruecos a España, como lo hacen las mulas en Colombia o aquí en México, ¿no? Y algo hizo mal y se le rompieron los condones donde traía el hashish y el amigo se digirió 1 kilo de hashish de la mejor calidad. En todo el mundo dijimos, en la torre, este es el primer muerto de cannabis y no se murió. Por ahí debe estar todavía traficando hashish de Marruecos a España, ¿no? Así bien. Y a eso es a lo que se refería Raúl con los vaporizadores de escritorio. Miren, para hacer el efecto de pirólisis, que significa fumar en un cigarro, ¿no?, y que se prenda, para eso se necesitan más de 100 grados centígrados. Este aparatito calienta la medicina, calienta la hierba a 70 grados centígrados. Eso no es suficiente para que haga ignición, pero sí es lo suficientemente caliente para vaporizar todos los aceites que contienen estas moléculas y el sujeto no está aspirando ni dióxido de carbono, ni monóxido, ni ninguna sustancia tóxica, ¿no? De hecho, el Vulcano, que es el que está utilizando esta mujer en un protocolo en un hospital, es como un gran globo de plástico, se pone aquí la medicina, se calienta, se insufla este globo y el paciente, como lo está haciendo aquí, ¿no? Es una manera muy limpia, muy fácil de cuantificar, porque ya no queremos estar en lo artesanal, ¿no? Queremos saber que el paciente se administre 35 miligramos de CBD. Es más fácil medirlo de esta manera. Siguiente. El día de hoy tenemos una nueva generación de estos vaporizadores. Yo la verdad estoy impresionado de lo que ha sucedido con esta industria. Mañana y pasado mañana está el Expo WIC, en Expo Reforma. Yo les invito a que vayan como una práctica de campo en antropología, ¿no? Para que vean lo que sucede, ¿no? Para que vean aparte cómo pueden convivir perfectamente los chavos rastosos y guarachudos marihuanos con la mamá que trae a su hijo en una silla de ruedas porque convulsiona. ¿Y saben qué dicen los marihuanos? Señora, le ayudo con su hijo. Son eventos donde hay saldo blanco, ¿eh?
o saldo verde, no sé cómo le quieran decir. Pero el hecho es de que hay muchos más muertos en un partido de fútbol o en un concierto de Luis Miguel que lo que hay en ese tipo de eventos, ¿no? Siguiente. Parece ser que, miren, a los pulmones, al tracto respiratorio, no le gustan los tragos de aire caliente de nada. Ni de una mina, ni de un escape, ni de una piedra de crack, ni de marihuana. Entonces, probablemente el fumar vaporizado o el vaporizar, porque no es fumar como tal, disminuye algunos riesgos, pero también es una sustancia oleosa que estamos metiendo a los alveolos y vamos a ver con el tiempo, ¿no? Somos conejillos de indias, es cierto, ¿no? Los usuarios de hoy serán los conejillos de indias del futuro, serán sus cerebros los que estemos autopsiando, o bueno, que sepamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siguiente. Este es muy importante. Durante mucho tiempo, parte de la histeria nos dijo: sujetos que fuman marihuana tienen una disminución en la espermatobioscopía y les baja la prolactina y la androlona. Es cierto, es cierto. Aquí la parte clave es que después de un tiempo se describe una curva en U. El sujeto disminuye su prolactina, pero en la medida que se vuelve un consumidor crónico, va tolerando el efecto de la hipoprolactinemia. De tal manera que después de un rato, el sujeto vuelve a los niveles hormonales de la población general. Siguiente. Aquí les pongo a todos los hijos de Bob Marley, para que vean que por lo menos infértil no era el amigo, ¿no? Siguiente. Este es muy importante. Ustedes lo van a ver una y otra vez. Chavos que fuman marihuana tienen 7% de riesgo de tener psicosis versus 3% de la población general. Es cierto, es un estudio muy grande que se hizo en Dunedin y bueno, ahí se hizo una cohorte gigantesca para dar seguimiento a ver qué pasaba con los chavos que fumaban marihuana y se dieron cuenta que efectivamente el fumar cannabis representa un riesgo para la psicosis en la edad adulta, pero siguiente. Sucede de esta manera. Tenemos una enzima que cataboliza la dopamina, se llama COMT. Y hemos detectado que un Single Nucleotide Polymorphism, un SNP, en donde la valina está en lugar de la metionina en el locus 158, demuestra que se cataboliza de manera distinta la COMT. Y esto se asocia con psicosis. Siguiente. Entonces, lo que el estudio nos dice es que las personas únicamente y solo cuando tenían el poliformismo Val-Val o Val-Med y uso de cannabis estuvieron en un riesgo menor. Los que no tenían ese polimorfismo no tenían riesgo para la psicosis. Esto significa que en un futuro no muy lejano podremos tomar una gota de sangre y lo pondremos en un chip de microarray y nos dirá si tenemos este gen. Y le podemos decir al chavo: si tú fumas marihuana, te va a terminar hablando la virgen, camarada, porque eres proclive a la psicosis. La que sigue, aquí está muy bien esquematizado. Nosotros vemos este cambio, este riesgo aumentado de la psicosis únicamente cuando se presenta este SNP o este SNP. Cuando tienen metionina, no se agrava, no es significativo el riesgo de psicosis. Lo vemos en la próxima también. Es un refrito de la misma, ¿no? Aquí tenemos al consumidor crónico de cannabis, que aparte tiene esta variación genética y bueno, se dispara su riesgo de consumir cannabis porque metaboliza de manera distinta la COMT. Siguiente, ya mero terminamos. Otra gráfica que necesitamos que sea distinta, ¿no? Para ver los muertos que hay por alcohol, necesitamos, miren, todos estos fueron los muertos por alcohol y otras drogas y alcohol. Esta es la cannabis, ¿no? Donde tiene que ver con accidentes automovilísticos. Siguiente. Para el cáncer, lo hemos hablado, hay el riesgo de los agroquímicos, pero paradójicamente, como ya lo decía Raúl también, tenemos evidencias bastante firmes y que vale la pena perseguir, en donde aparentemente la cannabis tiene un efecto también antiproliferativo o antineoplásico, si quieren llamarle así. Hay que decir esto con cuidado, ¿no? Porque ahorita ustedes son las mentes más inteligentes de la ciudad, ¿no? Pero en algún otro foro, en algún otro foro, si yo digo esto, en el periódico al otro día va a decir: Sabiki dice que la marihuana quita el cáncer. Y no hay que hacerlo de esta manera, tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras. Ahora, si nosotros agarramos la cohorte de Colorado, porque el estado de Colorado es una cohorte, quieran o no, es
Pues porque es un estudio naturalístico en donde toda la población tiene acceso a la cannabis. ¿Qué no hemos visto? No hay más violaciones, no hay más robos, no hay más deserción escolar, hay un mercado negro de marihuana para jóvenes, lo que es muy preocupante, y esto sucedió también. Hay un mayor número de ingresos a la sala de urgencias desde que se legalizó la marihuana en Colorado. Ahora, la mayoría de estos chavos lo que están teniendo es lo que en el argot de los jóvenes se dice que lo regañó la marihuana. Tuvo como un mal viaje, ¿no? Entonces, nunca en su vida había fumado, le fumó durísimo y los amigos lo llevan al hospital en un estado de pánico completo, ¿no? Lo que hay que hacer con este chavo es meterlo en un cuarto con la luz disminuida, que no haya muchos estímulos y dejarlo 3 horas y luego lo podemos mandar a su casa. Si ustedes ven lo que sucede en el Hospital General cuando llega un chavo así, los urgenciólogos dicen: viene marihuano, está drogado, cédenlo, y le meten Sinogal y Aldol y Valium en la misma jeringa, ¿no? Estos pacientes básicamente hay que dejarlos que depuren la cannabis. Se les puede dar un poco de vitamina C para acidificar un poco la orina y favorecer la diuresis, pero bueno, la verdad es de que muy pocos de estos pacientes se quedan más que una noche, ¿no?, en el hospital. Siguiente. Les pongo un poco de bibliografía. Si alguien de ustedes quiere esta presentación, yo no creo en el copyright, yo creo en el copyleft. Y entonces la información tiene que ser de toda la gente, no puede tener dueño. Y en ese sentido, aunque no todas las transparencias son mías, si alguien quiere la presentación, por favor escríbanme y de mil amores se los envío. Vienen varios artículos de los que ya les he hablado, son importantes. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Les quiero recomendar que fue un libro que escribimos también con el doctor Prospero y el doctor Juan Ramón de la Fuente. Yo no tengo regalías, entonces no hay conflicto de intereses, ¿verdad? Porque el Fondo de Cultura no paga, pero es un muy buen desk reference, ¿no? Para tener un libro, de marihuana, quiero investigar algo rápido, es una muy buena opción. Y también los invito a que le echen un ojo a la Declaración de Viena. La Declaración de Viena es un ejercicio interesante que se parece a la Declaración de Durban. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos 15 años había un médico chileno que se apellidaba Del Río, que decía que el SIDA no existía, que todo era un truco para que los laboratorios vendieran pastillas. Y generó tantos problemas de salud pública en el mundo que todos los especialistas de SIDA se reunieron en Sudáfrica, en la ciudad de Durban, e hicieron una declaración que decía básicamente: este tipo es un imbécil y no hagan caso en lo que está diciendo. Y con eso se acabó el problema. Y de esto se trata esta declaración. Es una petición de puros medical doctors, PhD y post-PhD, que piden que se revise la política de drogas a nivel mundial porque tenemos que salir del absurdo. Les invito también a revisar el International Doctors for a Healthy Drug Policy. Es un grupo para puros médicos, es muy fácil inscribirse, tienen muy buen sitio, muy buena información. Y la que sigue. Para los psiquiatras, yo les pido que me acompañen en esta situación. Hablé con el próximo presidente de la APM. Esta práctica que acaban de presenciar ahorita fue la misma que se dio en el Congreso para Psiquiatras hace una semana en Puebla. Y este es un statement, un position statement de la Asociación Canadiense de Psiquiatría. Para bien o para mal, los canadienses dijeron: nosotros pensamos esto de la legalización. Y en México, la APM no abre la boca al respecto. Y no me digan que los psiquiatras no tenemos algo que decir al respecto. Entonces tenemos que tomar un posicionamiento, porque la población, el país está confundido, ¿no? Tenemos que tomar una posición firme para todos los mexicanos. Y la última, les pongo aquí un par de correos, el mío personal y el de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Nuestra página todavía está en construcción, entonces les pedimos un poquito de paciencia. Próximamente tendremos un sitio súper interactivo y con mucha participación de la gente, y les agradezco mucho su atención.